Ina, e maravilha, estamos gravando. E enquanto isso, por favor, vão se apresentando também no chat. Se vocês quiserem colocar o nome da organização de vocês junto do nome, é super, ajuda pra caramba, né? E se vocês quiserem também, é muito bem-vindo vocês colocarem antes do nome, se vocês estão falando espanhol ou português, se é o idioma de preferência, porque eventualmente, se a gente começar a dividir em grupos para uma conversa menorzinha, se tiver muita gente na conversa de hoje, a gente talvez faça alguns grupos separados, aí a gente sabe que língua vocês ficam mais confortáveis para fazer um bate-papo de, como a Carol gosta de dizer, de cochicho, né? Assim, no canto da sala. Se tiver um momento de cochicho, a gente vai saber para onde que a gente convida, para que canto a gente convida vocês para participarem. Então, sem mais delongas, eu vou convidar a Joana Varon, que é uma amiga, uma companheira de trabalho, de trajetória aí no campo, né, dos direitos online, dos direitos na internet, das transformações, né, que a tecnologia tem trazido para as nossas vidas. A Joana é fundadora da Coding Rights, que é uma organização aqui do Brasil e que trabalha internacionalmente. Ela também participa do Deep Lab, e ela é uma das pessoas que está sempre à frente das discussões. Quando elas começam a acontecer, eu sei que a Joana já está escutando e já está sabendo traduzir para mim quando eu preciso entender melhor uma novidade, uma tecnologia emergente. Então, é muito bom poder contar com ela para compartilhar com a gente a visão sobre inteligência artificial generativa e como é que isso impacta para a gente, especialmente, que trabalha nesse campo de narrativas, de produção de conteúdo, de comunicação e de storytelling. Joana, está com você. Pedindo Obrigada, também para quem não Graça. tiver com o mudo, ativar seu mudo. Eu estou ouvindo um barulhinho aqui. Obrigada, Grace. Obrigada a todo mundo da Ares pelo convite. Sempre uma honra. E quando Graça e Carol me chamaram, eu fiquei super empolgada, porque achei que é um espaço mais para a gente partilhar dúvidas do que respostas, né? E essa era a proposta também da Graça. Então, eu falei, oba, vamos lá, porque nesse campo são realmente mais dúvidas que eu tenho e angústias do que respostas propriamente. Aí eu vou compartilhar minha tela, preparei uma apresentaçãozinha. Vamos lá. Estão vendo a apresentação? Tá rolando, né? Rolando. Beleza. Então, vamos começar, né? A inteligência artificial generativa, o que é, né? Ultimamente, o termo inteligência artificial virou um grande guarda-chuva de um grande hype, mas que, no fim, são várias tecnologias diferentes, que podem se complementar ou não, né? Mas, falando de uma maneira geral, o que tem se entendido por AI, ou inteligência artificial generativa, são os modelos de inteligência artificial que aprendem, né, com vídeo, com imagem, com texto e produzem um novo conteúdo, né? Não é diferente, por exemplo, da inteligência artificial para o reconhecimento facial, que está reconhecendo conteúdos. Esse tipo de inteligência artificial pode até ser usado no generativa, né? Mas o fim ali não é produzir, é achar uma foto, achar o que é um rosto, né? Isso também pode ser parte aí do processo de AI generativa, mas vamos considerar a generativa como o que gera conteúdo, gera vídeo, gera imagem, texto e por aí vai. E, nos últimos tempos, a gente está vendo uma profusão de tecnologias acessíveis, de apps mesmo, acessíveis de AI generativa. O ChatGPT foi causou, né, o boom e trouxe o termo aí para as rodas de conversa, que é, né, não sei se vocês já brincaram, mas é um chat mesmo em que você interage com, teoricamente,
uma máquina, depois a gente vai ver que não é só isso, não é tão simples assim. E nessa profusão de ferramentas, vão surgindo várias questões, né? Então, na apresentação aqui, eu preparei alguns exemplos de usos para a gente ir pensando em questões que surgem, né? Eu vou mostrar um primeiro exemplo divertido em que se usou várias imagens de estátuas gregas para produzir coisas assim. Tá. Um monte de cadeira, um monte de mesa, eu tô brilhantinho. Não sei se Obrigado, rodou Lindy. o vídeo, mas é um exemplo usando as estátuas e usando videozinhos de TikTok de dança, deu para criar uma estátua ali dançando. Aqui uma estátua grega tocando música, tocando guitarra. E aí, isso são posts desse artista videomaker que está brincando com animações. Outro exemplo, uma AI generativa que, com base na capa de discos, está ampliando a imagem para o que não estava no crop da capa do disco. Aí o disco do Nirvana, o que tinha em volta ali da capa do The Clash. Isso tudo é gerado, né, por programa de computador, expandindo uma imagem com a informação que tem na imagem inicial. Eu também cheguei a brincar esses dias com um programinha que era para criar vídeo, aí dá para criar um videozinho de poucos segundos, só falando o prompt, né? Prompt é a ordem que você dá, né? E aí eu falei, criar um gato cyber com referência de anime e que esteja escrevendo uma carta de direitos humanos. Saiu isso aí. E diferente, né, dos processos, né, de desenho, de filme, de design, para eu criar o gatinho, era isso aí que eu via na tela, né? Eram códigos, era o prompt, eu coloquei quanto tempo que ia durar o vídeo, como que mexe a câmera, ficou bem tosco, porque eu estava brincando um negócio que eu também ainda não entendia muito, mas dá para criar vídeos mais longos. E que nem esses programas, existem vários, né, que criam por prompts, criam imagens, vídeo já é um pouquinho mais raro, menos acessível, mas mais e mais temos uma profusão disso e muitos deles com uma estética um pouco parecida, né? E aí já surgem os primeiros problemas. Esses modelos, né, a inteligência artificial não cria nada do nada, ele cria baseado numa base de dados e vai sendo alimentado por base de dados para entender o que é um gato, né? O que é um cyber, um cenário cyber, né? No caso do prompt. O que são animes? Então, ela parte de uma base de dados de coisas que já existem. E aí já começam a aparecer problemas assim, né? O artista queer que descobriu que um desses apps estava usando a sua arte sem permissão para alimentar a AI. Aí tem a pintura original, que foi usada aí pelo Lensa AI para fazer a criação da AI. Então, tem uma questão de direito autoral que já aparece e que não é só nos de imagens, né?
Eu fui lá no chat de GPT, perguntei o que é a generativa, ele respondeu, né? Falou isso, modelos capazes de criar novos conteúdos, produzir imagens, músicas, tal. Aí eu perguntei, poderia me dizer quais as fontes e o crédito das informações que você acaba de me passar? E aí ele respondeu, eu fui treinado com uma grande variedade de fontes, dados disponíveis publicamente, livros, artigos, sites, fóruns, muitas outras formas de textos disponíveis na internet. Eu não tenho acesso direto às informações específicas de onde uma resposta é gerada. E aí, isso, se a gente puser, né, em qualquer artigo, paper que a gente escrever, já é uma falta de ética e um grande problema, né? De acreditar o conhecimento, que é assim que a gente desenvolve ciência, desenvolve arte, né? Pesquisa de todos os tipos. Então, aí tem a questão do crédito. Outra questão, como esses modelos são criados com base no que já existe, existe uma grande possibilidade de se reproduzir opressões, padrões de gênero, né? Aqui nesse exemplo, o colega Andrés Guadamuz usou um desses apps, o Midjourney, com esse prompt. Ele só pediu um gato advogado. E em inglês, né? Tipo, cat pode ser, não é que nem em português, o gato e a gata. Então, ele pediu um gato advogado, e advogado também não tem feminino e masculino aqui em inglês. Aí saiu o gato vestido de gravata, terno, gravata, o advogado gato, mais para um padrão de que os gatos advogados são machos. Esse é só um exemplozinho. Aí outro dessa modelo que foi criada, aí é um designer inglês que criou uma modelo, ele criou uma modelo negra, e tem todo ali o debate nesse chat, nessa entrevista, de que aí tá, né, a modelo negra está substituindo modelos negros, por que o homem branco criou uma modelo negra? Então, vários layers aí de sexismo, de estigma e tudo mais. Então, isso, né, essa questão de que eu perguntei, né, chat GPT, você é criativo? Minha criatividade é derivada do treinamento em dados existentes. Então, essa questão de automatizar opressões históricas transvestidas de uma neutralidade da máquina, né? Outro caso, estão sendo comuns que artistas estão mais e mais, né, estão brincando com a IA generativa, e essa foi uma exposição que eu passei em Stuttgart, e aí eles recriaram a Madeleine Dietrich. Então, é um videozinho que eu fiz no celular, não achei depois para uma versão em YouTube, mas isso é uma criação usando a IA generativa da Madeleine. E ela reclamando, pô, já morri, não tem nem o respeito, já tenho que voltar aqui de novo e tal. Mas fazendo essa brincadeira. Mas ficou com um nível já de realismo interessante. Porque pessoas famosas a gente tem um acesso ao arquivo de imagens muito maior, né? Então, essas brincadeiras com esses ensaios com personalidades famosas está sendo também uma tendência aí de brincar com inteligência artificial, por enquanto artistas, né? Esse é outro exemplo em que se colocou, né, o Trump, o Elon Musk em cenários aí de pobreza, mas é um passinho para todo o debate de deepfakes, né? Para fazer imagens falsas de pessoas
famosas, né? Esse é um exemplo aí de uma foto do Trump, que era um fake dele sendo preso. Então, chegamos aí em outra questão, que é essa, né, da realidade ou falso. A gente já tem problema com a desinformação hoje, que é principalmente baseada em texto. Quando isso se expande para imagens, para vídeo, para áudio, é um problema mais complexo ainda, porque a gente tende a acreditar bastante quando a gente vê, né, cenas, imagens e tal. Aí esse é um exemplo de esse também é uma imagem feita por inteligência artificial, que foi usada por uma campanha do pessoal da Anistia, criticando a violência policial no paro nacional na Colômbia, e aí eles não quiseram usar fotos do paro e fizeram uma imagem. E aí isso foi altamente criticado, depois eles tiraram a campanha do ar, justamente porque imagens de protestos a gente usa já para documentar a violência policial, e se começa a aparecer imagens falsas, isso aí vai começando a fazer um blur no nosso senso de realidade, que é perigoso, né? E é perigoso, aí foi apontado pelo Sam Gregory da Witness e outras pessoas que um uso assim, por sociedade civil, é perigoso no sentido de alimentar narrativas de que imagens de violência policial são falsas, manipuladas. Outro caso aí, né, que bate no debate de desinformação, foi uma editora do Die Aktuelle, uma revista alemã, que ela fez uma entrevista, teoricamente, com Schumacher, mas quem estava respondendo era uma inteligência artificial alimentada pelas entrevistas que Schumacher já deu. Então, esse debate de realidade ou fake fica ainda mais complexo. Outra questão, né, tem sido proteção, né, do trabalho criativo. A gente tem visto os debates em Hollywood da greve dos roteiristas e das roteiristas, e uma das principais demandas são políticas claras e um uso restrito da inteligência artificial no processo de fazer roteiros. Outra profissão que está se vendo cada vez mais ameaçada nos trabalhos criativos é o jornalismo, né? Temos esse exemplo aí. A Microsoft mesmo, já há anos atrás, demitiu 70 jornalistas que faziam ali a home ninguém usa muito, mas MSN, a home e tudo mais, para substituir por AI. E aí o que, né, tem mais falas de mídia, CEOs, falando desse risco de substituir algumas funções e alguns tipos de jornalismo por meio da inteligência artificial. E aí, novamente, por um lado, a gente tem jornalistas, a possibilidade de jornalistas serem demitidos, por outro, inteligência artificial fazendo textos por prompts, que torna muito mais fácil também criar textos de desinformação em grande escala, né? No Brasil, recentemente, nessa área do jornalismo, o pessoal do núcleo de jornalismo tem tido, acho que, bastante protagonismo no uso de tecnologias, tanto para investigação, né, uso de dados, raspagens para fazer pautas, e eles foram a primeira agência de jornalismo, pelo menos no Brasil, que criaram já uma política do uso de inteligência artificial nas redações. E aí abrange a generativa, mas outros tipos também. Vale olhar. Então, isso, né? Trabalho criativo
o futuro do trabalho criativo em risco. Tem até um meme que eu recebi hoje, há 5 minutos antes de eu começar, e aí o meme fala assim, uma pessoa assim, indignada, falando, pô, os humanos fazendo trabalho duro, com salário mínimo, enquanto os robôs escrevem poesia e pintam, não era o futuro que eu imaginava. E aí, uma das últimas questões que eu trago é essa interação, humanos e inteligência artificial. Eu tenho visto aí nas pesquisas, o que pula mais e mais na timeline, ainda mais que eu pesquiso o tema, são novos usos de AI, novos para marketing, para comunicação, para o cinema. E aí aparecem coisas assim, né? Ah, e se você clonar você mesma, dê acesso ao seu cérebro para melhorar aí a comunicação com essa audiência. Tem o Zuckerberg querendo ter agentes de inteligência artificial no metaverso. E aí, por outro lado, quem é crítico e estuda como funciona, né, mostra a parte humana necessária para uma inteligência artificial funcionar. O Morozov até diz, pô, não é inteligente, não é nem artificial, porque precisa de um monte de trabalho humano, né, para a AI funcionar. E aí, essas são algumas matérias que deu na Times e no Guardian, falando que para o ChatGPT funcionar, trabalhadores no Quênia que ganham menos de $2 a hora precisam ficar trabalhando, limpando ali, moderação de conteúdo tóxico, né? Então, existe ainda muita mão de obra humana por trás, e um trabalho que é mal pago, mal remunerado, né? E também exaustivo pelos conteúdos, né? Como sabe, na moderação de conteúdo. E outra questão é o impacto ambiental, né? Tem esse custo humano de exploração de trabalho, e aí venho, né, para o sul global, chamado sul global, esse tipo de mão de obra, e o impacto ambiental. Porque para esses modelos rodarem, precisa de muitos servidores, que significa água, energia, e para ficar processando toda essa quantidade de dados. A gente tem na Coding Rights esse projeto, que é o Mapa dos Territórios da Internet, está no site Cartografias da Internet, que mostra um pouco, a gente debate um pouco esses impactos ambientais, no caso da internet, mas pode se extrapolar para outras tecnologias, justamente por essa questão de servidores, né? E nesse livro da colega Paz Penha, chilena, que ela lançou esse ano, ela aponta bem isso, um debate aí de justiça socioambiental, nesse livro Tecnologias para um Planeta em Chamas. Ela começa com essa quote, que tem 2 espectros que estão assombrando o planeta Terra no século XXI, a catástrofe ecológica e a automação. E aí eu acho que a gente tem que debater como uma coisa alimenta a outra também, né? Principalmente quando os CEOs ou os grandes cabeças que estão levando essas tecnologias operam nessa lógica do move fast and break things, né? Ande rápido, quebre coisas, né? Ainda que nos últimos meses a gente tenha visto os grandes executivos das empresas de tecnologia questionando, né? Apontando para os problemas da IA. Tem o caso do Geoffrey Hinton, que saiu do Google, criticando, né, os problemas. Hoje mesmo
saiu há algumas horas atrás mais uma carta aí dos criadores do ChatGPT e outros signatários, aí grandes CEOs de empresas de tecnologia que estão nessa corrida armamentícia, que tem sido um termo para designar, né, como as empresas estão correndo atrás para lançar uma AI mais inteligente que a outra e tal. E aí saiu essa carta, novamente, de CEOs dizendo que é um risco a inteligência artificial, aí já não só falando de IA generativa, mas todos os tipos. E, recentemente, quando o Jeffrey saiu do Google, uma rede de pesquisadoras, Safia Nobel, Timothy Gebru, Anigat, Anijala, Sasha, várias pesquisadoras, algumas do sul global, outras, né, que se intitulam da Majority of the World, né, pessoas, mulheres negras, pessoas trans, pessoas do sul, a gente apontou que ainda que esses grandes CEOs saiam agora pedindo uma pausa no desenvolvimento ou regulação, é um problema que eles estejam também liderando o debate sobre regular uma tecnologia que lucra, com que eles lucram e eles mesmos estão criando, né? E aí, recentemente, a Timothy deu essa entrevista no Guardian. A Timothy foi demitida do Google e ela é especialista em inteligência artificial, e foi demitida há anos atrás justamente porque ela estava apontando desigualdades e opressões que estavam sendo automatizadas, né? E ela coloca nessa entrevista que é o mesmo tom do que a gente escreveu na carta, que não é bem que ela coloca aqui nesse quote: eu não estou preocupada com as máquinas taking over the world, dominando o mundo, mas mais com a arrogância da comunidade de inteligência artificial e desses caras das big techs que estão liderando esse desenvolvimento, inclusive que foram quem a Casa Branca se chamou para sentar para pensar uma regulação, né? Então tem essa tensão aí também. Terminando, na Code a gente tem esse site para mais informações, fonte de pesquisa ou oficinas em que a gente debate porque a inteligência artificial é uma questão feminista. É um site que está focado em inteligência artificial desenvolvida pelo setor público na América Latina. Uma pesquisa que começou já há uns anos, então ainda não tinha aí esse boom de ferramentas mais acessíveis, né, para brincar, mas fica como fonte. E eu deixo para finalizar uma inquietação minha e um questionamento que eu tenho pensado bastante, é que existem, né, indústrias culturais de uma geografia bem específica que estão formatando os nossos imaginários, tanto de tecnologias como de futuros, para lucrar, né, com isso. E essa geografia específica é ali na Califórnia, o Vale do Silício, é Hollywood, que cunharam uma visão de futuro assim, mecânica, metálica, azul, robótica, né? Robôs assim para guerra, para conquistar planetas, ou quando os robôs são mais para o feminino, estão limpando a casa. E aí é um questionamento de será que podemos descolonizar nossos imaginários sobre a tecnologia e pensar no desenvolvimento tecnológico, mas de outra maneira e outro caminho, que não esses grandes CEOs ali do Vale do Silício, que estão criando essas ferramentas com essas questões todas. E aí, ultimamente, para brincar disso, a gente tem jogado esse oráculo que criamos junto com a Sasha Constance Schock, oráculo de tecnologias transfeministas, em que uma das cartas, e aí eu termino por aqui, que é o Joker, traz essa inquietação
inspirada também numa frase do Krenak, que fala que o futuro é ancestral, e a carta diz assim: nem toda tecnologia deve existir, nem tudo que é novo é melhor. O futuro é ancestral. O que essa ideia está apagando? Essa ideia seria o uso de tal tecnologia. E eu paro por aqui. Tem mais do oráculo aí no Transfeminist Tech. Muito obrigada. Maravilhoso, Jô. Super obrigada. A gente que agradece não só as inquietações, as possibilidades, mas a beleza da apresentação, porque esteticamente achei tudo maravilhoso também. Super obrigada. E ótimas perguntas. Enquanto você estava falando, apareceram algumas perguntas aqui no chat, só para a gente, enfim, aprofundar um pouquinho, porque ficou dúvida. Não é o debate geral que a gente vai fazer depois, mas é só para tirar dúvidas pontuais mesmo. A Ruana perguntou, no caso da Anistia Internacional, eles avisavam que era uma imagem feita com inteligência artificial, ou ninguém sabia? Acho que avisava, mas o que o Sam colocou é que o problema não é avisar ou não avisar, o problema é começar a criar imagens de protesto e abrir margem para se dizer que qualquer imagem de protesto é também manipulada. Uhum. Aí Entendi. eles tiraram. Uhum. Tiraram a Não, campanha do ar. E perfeito, aí obrigada. tinha uma outra, eu perdi o contexto, eu estava Não, falando. tinha uma outra pergunta da Vanessa que é sobre a política, mas eu também não sei qual é a política que ela está se referindo. Sobre Vanessa, o núcleo de jornalistas. Sim, o Núcleo é uma agência de jornalismo aqui do Brasil que tem se destacado bastante no uso da tecnologia, inclusive eles têm. Ontem eu estava vendo workshops, oficinas abertas, eles desenvolvem tecnologia que ajude no jornalismo, processamento de dados, análise de redes sociais, e estão, inclusive, fazendo oficinas para democratizar isso. E aí eles soltaram essa política sobre o uso da inteligência artificial. Eu não vou saber detalhar ela por aqui, mas eu posso achar e colocar no chat. E o Anderson compartilhou aqui, rapidinho, super bom, o site deles, né? Então, tem muito para pesquisar. Valeu, obrigada, muito bom. Ótimo. Bom, a gente vai ter... já está ali, obrigada. E a política também, então foi além. A gente vai ter mais tempo depois para conversar, né? Mais ao final, mas agora eu gostaria de convidar a Cristina Velez, que é especialista em tecnologia cívica da Fundação Interpreta. Ela é cofundadora do Linterna Verde e é uma das pessoas que eu conheço que tem mais experiência na área de pesquisa digital, em conhecer tendências, em identificar necessidades, expectativas de audiências específicas e aprofundar os conhecimentos das organizações da sociedade civil a partir de uma escuta muito eficaz e muito refinada das conversas que acontecem no ambiente online. Então, é um prazer ter você aqui com a gente. Cristina, obrigada por ter aceito o convite e eu vou deixar agora o palco é seu. Obrigada, Graciela. Obrigada, Joana, Voy a compartir mi pantalla. Bueno, muy conectada con la misma música de Joana, tratando de buscar formas más orgánicas de hablar de tecnología y no esos cyborgs y ese mundo cuando buscamos imágenes para hacer cualquier presentación y ponemos inteligencia artificial degenerativa. En Alemania hay un término que se llama cáncer de ojo, pues a mí me da como un cáncer de ojo de solo ver estas imágenes. Y
muy en esta misma onda de Joana, creo que la pregunta que surge para organizaciones de sociedad civil, que utilizamos las palabras para construir vínculos, para transformar mentes, corazones y acercar a personas a lo que creemos. Hay una gran pregunta sobre frente a qué estamos, y creo que todos vimos en la presentación de Joana la gran confusión y caos que genera cuando se abre esta caja de Pandora de la inteligencia artificial generativa. Y creo que una de las únicas maneras que hemos tenido los seres humanos para enfrentar estos momentos de incertidumbre es la generación de comunidad. Por eso esa imagen que puse es esta inteligencia artificial generativa, es como si tuviéramos un fuego. El fuego también es una tecnología. Cómo nos hacemos un círculo frente a ese fuego como organizaciones y nos preguntamos desde qué núcleo, desde qué centro nos vamos a enfrentar a esto. ¿Cuál va a ser esa línea roja que va a guiar nuestra manera de enfrentar esta tecnología que tenemos al frente? Esa ha sido la respuesta siempre es lo humano, ¿cierto? ¿Cómo vamos a humanizar desde el momento número uno nuestra aproximación a esta tecnología, sobre todo para organizaciones que trabajamos en causas sociales, de género, de defensa del tejido social y comunitario? Entonces, pensando en este centro, yo he venido trabajando desde hace más o menos, desde que salió ChatGPT al mercado, con organizaciones feministas, organizaciones que trabajan en derechos humanos en Centroamérica, México, Colombia, con una comunidad que ya hemos venido construyendo. Aquí hay algunas organizaciones, conozco a Quit, también a mi boletín está Mujeres de la Periferia, que es una organización de Sao Paulo. En general, hay una serie de organizaciones que tienen muchas preguntas sobre esto y hemos venido explorando qué herramientas concretas que ustedes puedan entrar y utilizar inmediatamente de este mundo que se abre, se pueden utilizar para poder narrativo, para construcción de narrativas en el momento más práctico de la actividad diaria de organizaciones. Por eso quise centrar mi presentación únicamente en la herramienta que es la interfaz o la puerta de entrada más fácil que tenemos a esto, que es lo que se llama los chatbots. Vamos a profundizar en eso. Bueno, esta es como la comunidad para que ahora voy a poner los links, pero básicamente tenemos 2 boletines bimensuales, uno se llama La Lupa Digital de Justicia de Género y otro de Centroamérica, donde nos hacemos todas estas preguntas y entramos a explorar y cacharrear con organizaciones diferentes herramientas para ver cómo las pueden utilizar. Entonces, en el caso de chatbots conversacionales, lo que se nos viene a la cabeza inicialmente, o digamos, las madres de esta tecnología eran lo que es Siri, Google Assistant o Alexa. Básicamente son una posibilidad de que humanos interactuemos con estas tecnologías de modelos de lenguaje. Yo, digamos, soy una investigadora social experta en análisis de texto para ciencias sociales. Entonces, lo que yo hago de análisis digital de redes sociales es lo que hago ahora entendiendo esas herramientas que también predicen grupos de palabras y crean textos, ¿cierto? Es una tecnología como una nueva evolución. Y esto es lo que hace Siri y Alexa. Siri y Alexa lo que hace es hacemos una pregunta, busca texto, hace una historia sobre cómo respondernos dónde queda la dirección o dónde queda o cuál es el clima en Bogotá, Colombia hoy en día, y nos responde. Como decía Joana, ¿qué es lo que hemos subido de escalón o cuál es lo que hemos aumentado con la inteligencia artificial generativa? Es que no solamente nos responden preguntas con información disponible, sino que tienen la capacidad de sumar narrativas y de crear cosas que son propias de esa interacción, son nuevas, ¿cierto?
Entonces, ¿qué hacemos las organizaciones que trabajamos con narrativas en justicia social frente a una máquina conectadora de sentido narrativo? Porque eso es lo que es la inteligencia generativa en modelos de lenguaje, traducida en una puerta que podemos tocar, que son estos chatbots, a los que les preguntamos, que es el más conocido ChatGPT, pero también ahora lo tenemos en Google, que se llama BART, y tenemos también Bing, que es el de Microsoft. Entonces, ¿cómo le tocamos la puerta a un chat que está disponible? Incluso ChatGPT y BART están disponibles ya bajo estos enlaces. Podemos entrar inmediatamente a interactuar con ellos para nuestro día a día y nuestros retos como organizaciones que hacemos trabajo narrativo. Porque son unas máquinas conectadoras de sentido narrativo. Predicen entre grandes cantidades de datos qué narrativas podemos diseñar, y por eso es como el fuego que estaba mostrando es un gran poder. La pregunta es cómo lo vamos a utilizar. Entonces estos chatbots, para que tengamos un mapa amplio de las capacidades que tienen basadas siempre en palabras, digamos, me voy a centrar en chatbots porque quiero centrarme en esos modelos de lenguaje, en palabras. ¿Qué pueden hacer? Pueden hacer buscar, que ahora vamos a ver, como dijo Joana, hay unos problemas grandes o limitaciones en la manera en que estos chatbots buscan, ya voy a explicar por qué. Clasificar, generar texto, identificar clúster, extraer, reescribir y resumir. Eso es lo que pueden hacer. Son 7 categorías. Vamos a ver cómo se pueden utilizar para el trabajo narrativo. Para eso vuelvo a la idea, por eso esas imágenes que tengo en la presentación que son creadas con Dalí y son creadas pidiéndole que haga una imagen de una sola línea. Porque la gran pregunta es cuál va a ser esa una única línea o ese núcleo con el que nos vamos a enfrentar, ese grupo de valores, ese grupo de preguntas con que nos vamos a enfrentar a esto. Es muy fácil perderse. En este momento las organizaciones, los médicos quieren saber o las médicas quieren saber estas tecnologías, cómo las pueden ayudar. Las funcionarias públicas, los funcionarios públicos están las mismas preguntas. Pero ¿cuáles son las preguntas propias de las organizaciones que trabajamos en justicia social? Y solo si encontramos esa necesidad, podemos enfrentarnos a esta tecnología. Para eso, sí, utilicé el diagnóstico que hizo Iris, de análisis, digamos, de qué era lo que necesita este ecosistema de justicia social que trabaja con narrativas. Y encontré 6 necesidades y les voy a mostrar cómo los chatbots nos ayudan a responder esas preguntas. Lo primero es que hay una gran pregunta en el ecosistema narrativo sobre cómo cogemos esas grandes teorías de cambio que tenemos, es decir, un ejemplo, en organizaciones ambientales queremos poner en el centro de la discusión sobre el cambio climático a las defensoras y defensores en el territorio y generar justicia social desde que esas voces minoritarias sean las que hablen internacionalmente. Eso es una teoría de cambio. Pero ¿cómo traducimos esa teoría de cambio en indicadores concretos y en piezas de redes sociales? Que es porque tenemos que producir mucho contenido en nuestras organizaciones todo el tiempo. Entonces, ¿cómo cogemos esa teoría, esa narrativa macro que tenemos y la traducimos en narrativas micro? Es una gran pregunta que tienen las organizaciones y un reto importante. Pero si estamos bajo una máquina conectadora de sentido narrativo, seguro nos puede ayudar, ¿cierto? Segundo, ¿cómo reducimos energía y costos de producción de contenido? Entonces, básicamente, las redes sociales, cuando se popularizaron, nos resolvieron un problema de distribución de contenidos a las organizaciones o movimientos sociales. Pero el contenido seguía siendo muy costoso de producir. Estas nuevas herramientas de inteligencia artificial generativa nos abren o nos reducen costos en creación de narrativas. Pero como decía Joana, también nos generan narrativas falsas, también generan ruido, también generan basura y también generan muchos sesgos. Entonces, ¿cómo vamos a vivir con estas contradicciones? El otro elemento, yo como investigadora digital, digamos, de grandes cantidades de datos en redes sociales, encuentro una gran utilidad en la capacidad que tienen estos modelos de lenguaje
para procesar el ruido que hay en Internet, coger muchos papers, coger muchas noticias, ya voy a mostrar ejemplos, coger un grupo grande de tweets y decir, resúmame por favor en 3 líneas según mi teoría del cambio estos mensajes. ¿Sí? Esa capacidad de filtrar y encontrar de todo ese ruido digital, qué va con mis objetivos, qué me dice algo relevante sobre mis elementos estratégicos, es muy valioso. Otro elemento es que nuestro trabajo narrativo, y eso lo vimos en la presentación de Joana, debemos ser anfibios, anfibias, cada vez hay más formatos, múltiples espacios digitales, entonces ya las organizaciones tenemos que preparar para TikTok, entonces tenemos que hacer video, tenemos que hacer tweets cortos, tenemos que hacer piezas de Instagram, narrativas en múltiples formatos, ¿cierto? Video vertical, ¿sí? ¿Cómo transitamos desde el hilo narrativo estos diferentes formatos sin perder la marca, el sentido, el tono de nuestros propios mensajes? Y esto es muy poderoso, como estas herramientas nos ayudan a mantener el hilo narrativo anfibio entre diferentes formatos. Y el gran reto, pues que lo sabemos de memoria, es cómo estas herramientas nos ayudan a hablarle a públicos en el tono en que normalmente no les hablamos. Entonces nos ayudan a traducir el lenguaje de derechos humanos, nos ayudan a traducir el lenguaje de género y feminista a persuadir públicos que hablan diferente a nosotros. Entonces, mi esposo ya me dijo que lo cambié por ChatGPT, básicamente. Todo el día paso en estas herramientas tratando de hacer experimentación para organizaciones que me piden cosas concretas. Este es un ejemplo, esto todo es anónimo, o sea, yo cambié todos los nombres de las organizaciones y cogí ejemplos de internet para no evitar cualquier cosa. Pero si cogiéramos una teoría del cambio, digamos, de la WWF o de una organización ambiental grande o feminista, donde dice exactamente cuáles son esos engranajes que quiere cambiar, cuáles son esas audiencias a las que quiere llegar y dónde está exactamente ese lugar o ese valor único de la organización. Cuando uno coge a ChatGPT y le pone exactamente cuál es la teoría del cambio, la organiza, le dice, te voy a poner la teoría del cambio de tal organización. Ahora les muestro cómo hacemos todos los elementos de protección de datos, porque hay una manera en que no guarda los chats. Necesito que me saques de este gran cúmulo de información las descripciones bajo los límites de caracteres para cambiar la descripción de la organización en la página de Facebook, con los límites de la página de Instagram, el perfil de Twitter, y esto es muy útil porque básicamente ayuda a que no tengamos que volvernos a leer todos los documentos de la organización para sacar pequeñas frases. O sea, ChatGPT es muy poderoso en hacer un resumen sintético de los valores de las cosas más propias de esa teoría del cambio y traducirlo a diferentes audiencias. Entonces yo puedo, y no me gasto cortando una palabra, poniendo otra, sino rápidamente puedo traducir la teoría del cambio a todas mis redes sociales. Y esto mismo que estoy haciendo con caracteres lo puedo hacer diciéndole, necesito 5 piezas de Instagram que hablen de la misión y la visión de la organización con tales y tales características para tal público. Entonces, no hay que subestimar el tiempo que pasamos las organizaciones cortando, pegando, corrigiendo textos, mirando qué pasa bien en la pieza de Canva, qué pasa bien entonces a tal red social. Entonces la posibilidad de que ya esté integrado, digamos, el grid o como la cuadrícula de limitaciones de caracteres para diferentes publicaciones, para diferentes espacios y que ayude a resumir esa gran teoría del cambio en estos espacios para específicas audiencias, es un experimento interesante. Todos estos experimentos es mejor hacerlos en compañía,
hacer un grupo con varias organizaciones y empezar a utilizar todas estas herramientas. Lo humano es lo que va a hacer aquí la gran diferencia y el tejido. Bueno, entonces un elemento es cómo podemos traducir esa macronarrativa a pequeños mensajes para diferentes audiencias. Lo otro gran y poderoso de estos chatbots es que nos pueden ayudar a producir contenidos del día a día. Por ejemplo, todas las organizaciones hacemos esas grandes conversaciones como hoy en Zoom, ¿no? Y quedan estas grabaciones. Y uno dice, bueno, tengo que hacer un reporte con esa grabación. Entonces bajo el transcript o de un video de YouTube que hice emití algo en línea, bajo el transcript y le digo, por favor, sácame las citas de las personas más importantes que hablaron con este formato para tuitear estas frases importantes de la transmisión. Y me salen exactamente, es muy bueno, digamos, en ponérmelas en el formato exacto, que ya solo las tenga que poner en Twitter. Entonces, digamos, un gran evento con mujeres feministas hablando sobre derechos reproductivos, hay una transmisión, le copio el transcript de YouTube y le digo que me haga unas citas con un formato específico. Siempre reviso que sí sea la persona, que sí sea y me sale. Y lo mismo con un elemento tan complejo como no sabemos qué poner en redes sociales y siempre tenemos el 8 AM, en el caso de las organizaciones feministas, o las fechas claves de género o las fechas claves ambientales. Yo le puedo decir simplemente, bájame un calendario ambiental, coge las fechas más importantes del calendario ambiental y por favor esas fechas, ponme mujeres importantes para el ambiente en cada una de esas fechas, que voy a hacer unas piezas cada que haya una fecha ambiental con esto. Esto porque esto parece que no, como un prompt muy fácil. Ese prompt, como decía Giovanna, es las órdenes que le damos o las instrucciones. Pero esto tiene toda la línea roja narrativa. Primero, si yo soy una organización que quiero poner a las defensoras y defensores ambientales en el centro, me interesa que las fechas ambientales no sean solo de ambiente, sino que tengan personas y mujeres especialmente transitando estas fechas. Entonces lo utilizo para traducir esa macro narrativa de poner en el centro a las mujeres que trabajan por el ambiente en piezas, no sé, aquí saqué por ahí 40, 50 piezas de redes. Entonces, este es unos. Lo que hablaba un poco de reducción de ruido, identificación de señal, para mí, digamos que llevo haciendo análisis de medios, no sé, 8 años. Saber que ahorita BART, que es la herramienta de Google, que ya todavía no funciona en español, lástima, pero funciona en inglés. Yo le puedo preguntar, por favor, analiza las noticias hoy de Estados Unidos, identifica cuáles mujeres científicas fueron honradas hoy en las noticias. Es decir, me está haciendo todo el análisis de medios. Claro, lo bueno de BART es que tiene a Google News, ¿no? O sea, viene de unos datos de mucha calidad, pero me está haciendo todo el análisis de minería de texto, me está identificando las fechas, me está sacando una posibilidad. En el ruido de grandes noticias y de que necesitamos identificar o monitorear o tomar la temperatura de los temas que trabajamos, defensa de la niñez, defensa del medio ambiente, defensa de género, grupos étnicos, saber o monitorear noticias con este tipo de preguntas es un elemento muy poderoso. Lo otro es grandes informes. Una pregunta con, necesito una sola frase para lanzar un Instagram con este informe. Un informe grande de Amnistía Internacional que tiene gran mensajes de derechos humanos. Ahora voy a hablar cómo se hace controles para que no hagamos esto como solo una vez y después hayamos errores. Bueno, y ya quiero hablar un poco de esto que es bastante útil y ha sido una de las cosas que más interés ha generado en las diferentes organizaciones, sobre todo en las organizaciones que tienen bajos recursos, pues tienen pocos recursos para producción de contenido. Entonces, los
Los chatbots, digamos, es esta herramienta que coge y analiza grupos de palabras y me crea nuevo texto. Y tienen diferentes aplicaciones o subusos que yo puedo hacer, como yo les conecto un plugin o una nueva funcionalidad. Digamos, ChatGPT se le puede, uno le escribe en texto unas instrucciones para que haga diagramas gráficos. Entonces yo quiero hacer una línea de tiempo de cómo se aprobó el voto femenino en Brasil. Entonces le pongo, antes yo tenía que buscar Canva y coger cada una de las fechas y poner abajo y me sacaba un ojo. Ahora simplemente le digo, acá te pongo las fechas, hazme una línea de tiempo así de larga. Entonces me hace diagramas, ¿sí? O sea, es esa idea de que ya puedo pasar narrativamente de forma anfibia entre formatos, formato texto, formato diagrama, dentro de ChatGPT. Y ahora, digamos, estamos sufriendo con el video vertical en las organizaciones, entonces, ¿qué hago? Voy a decir un ejemplo. Yo hago un buen libreto, siempre mantener la intención, ¿no? El monopolio de la intención como organizaciones, no entregarle a estas herramientas que piensen, no, sino son secretariales, y ahora voy a cerrar con eso. Pero entonces, ¿qué hago? Yo tengo un buen guión de un mensaje importante que quiero dar sobre la aprobación de la eliminación del delito del aborto en Colombia y se celebra este año, un año en la Corte Constitucional. Entonces, quiero poner fotos de las marchas que hicimos durante ese evento en Colombia. Entonces, yo llego y hago un buen guión. Ese guión, ChatGPT me lo puede hacer para diferentes piezas. Fuera de eso, me hace la voz para ponerle al video vertical donde están las fotos. Me puede hacer una voice, ¿cómo se llama? Voz en off, ¿cierto? Que es esta herramienta del centro. Y por último, si tengo unos videos que de esa época, de esa filmación, cuando todas las mujeres estábamos en la calle celebrando, y quiero sacar unas citas porque entrevistaron unas líderes importantes y no tengo tiempo de saber en cuál video está, hay una nueva herramienta de ChatGPT que entra al video, analiza qué es lo que pasa y me saca el resumen del video. O sea, esto es anfibio. Son herramientas donde la narración sigue siendo palabras, pero multiformato, y eso me reduce muchos costos para el trabajo narrativo. Bueno, y lo último son los prompts de tono y estrategia de persuasión, que es el tema para llegar a esta nueva burbuja, para romper un poco la burbuja, y eso es un trabajo, yo lo llevo trabajando con organizaciones en este tema desde 2018 y nos cuesta pasar o salir del lenguaje de derechos humanos clásico, y estas herramientas nos obligan, porque digamos un ejemplo acá a la izquierda, yo le había puesto toda la teoría del cambio, es una organización ambiental colombiana que es centrada en un tipo de territorios que son en la Amazonía. Entonces me había hecho unos grandes mensajes sobre el COP28 que va a haber ahorita en noviembre y nadie iba a entender esto. Entonces dije, mira, esta es la audiencia no está familiarizada con lenguaje muy técnico, no están cómodas con conceptos académicos y tienen una idea de ambiente distinta a la nuestra. Entonces, y más adelante le puse unas metáforas orgánicas para que pusiera como la relación con la tierra, y los mensajes quedaron mucho mejores, ¿cierto? Bueno, lo otro es que nos ayuda a cruzar a lugares donde nunca pensábamos que íbamos a cruzar, y que nos ayudan al diálogo, como pensar cómo pueden pensar personas que son negacionistas del clima y cuáles son los argumentos que nos pueden ayudar a acercarnos a esas audiencias. Entonces, en este caso, muy concretamente en Colombia hay un gran movimiento de K-popers que son jóvenes, y esos movimientos de K-pop queremos llevarlos a hacer más temas ambientales, pero tiene una cercanía con unos grupos negacionistas climáticos. Entonces queríamos ver cómo desde el lenguaje del K-pop podíamos acercarnos con argumentos en contra del negacionismo climático.
Entonces, pues, esto ya es BART. BART tiene una cosa nueva que es que no solamente tiene texto, sino imagen. Entonces te va proponiendo ideas de imagen y te va llevando ese lenguaje narrativo también a temas, no solamente a palabras, que es muy poderoso. Bueno, ya para cerrar, todo esto suena muy bien, pero no se olviden que los chatbots en el nivel que están, tanto Bing como GPT y BART son practicantes, son interns. O sea, así es que yo los denomino, son como secretariales y debemos entenderlos como cuando llega un intern a nuestra organización, curioso, lleno de ganas de hacer cosas, con muchas habilidades, pero con unos problemas graves de criterio. ¿Sí? ¿Por qué tiene un problema de criterio este practicante? Porque no conoce el mundo. No se nos olvide que no conoce el mundo. No siente los valores que tenemos nosotras. Tenemos que mantener el monopolio de la intencionalidad. Y la manera más práctica de hacerlo es entender que es un intern, un practicante. No entregarle todavía demasiadas potestades. Lentamente, lentamente y viendo. Yo personalmente preferiría siempre tratarlo como un practicante. Porque eso nos permite mantenerlo humano en todo esto. Entender que tiene sesgos. Muchas cosas no las entiende, como decía Joana. Hay problemas de protección de datos. Toda esta información se está sumando a la masa de entrenamiento de estos algoritmos y nosotros seguimos siendo el producto, ¿no? Los datos de nosotros. Y en momentos alucina de maneras alucinantes. Debo decir que solo ya para cerrar, el último caso que me pasó, que fue de verdad bastante problemático, es en esta último como chat que les mostré, en el que yo les estaba diciendo, por favor, hazme mensajes ambientales para comunidades en el Amazonas. Se empezó a inventar la historia de Rosa, una mujer que tenía que recorrer unos caminos para llevar agua y Rosa estaba muy cansada y yo le dije, pero Rosa, ¿quién es? Pues Rosa no existe. Y aquí quiero terminar para las preguntas. Ui! Fantástico! Muito obrigada. Uau! Quantas coisas, quantas perguntas. Eu não tinha pensado nem, sei lá, 1/10 das possibilidades que vocês trouxeram hoje, então eu estou muito impactada. E não quero tomar tempo, porque eu imagino que tem muitas outras perguntas aqui no grupo, e a gente tem alguns minutos para aproveitar esse encontro, a Cristina e a Joana conosco, e explorar as dúvidas, as curiosidades que emergem dessas duas apresentações tão impactantes e fantásticas. Eu vou abrir, então, nós vamos recolher perguntas de 3 em 3 para elas responderem, tentando dar conta do máximo possível de questões, e se vocês quiserem também podem colocar no chat. E está aberta, o microfone é só abrir e fazer as perguntas. E se vocês demorarem muito, eu vou pular na frente. E só Carol. lembrando que podem ser comentários, entusiasmos ou receios, né, em cada uma das organizações. Não ser perguntas, né, especificamente, mas também receios, vontades, enfim. Todos os pensamentos agora são bem-vindos aí para a gente conversar. Ay, entonces yo me lanzo con un comentario que nada, pues solo como tiendo a ser como muy alérgica a todo esto de la inteligencia artificial y el ChatGPT, como que me asusta más de lo que me seduce, pero es la primera vez que una charla me acerca mucho más, me habla como en términos que me parecen humanos, y por lo tanto debo decir que termino como entusiasmada y viendo mucho la relación y la potencia que sí puede tener para el trabajo de derechos humanos. Entonces, digamos que entré desde el cinismo quizás y
y estoy como absorbiendo, transformada la información. Así que muchas gracias. A mí se me ocurre una pregunta. Pero Laura levantó la mano primero. Pero tú tienes una pregunta. Yo iba a tener un comentario. Yo creo que pregunta le gana comentario. Vale, no, yo iba a preguntar sobre la programación del chat. O sea, es decir, yo también he estado cacharreando muchísimo diferentes herramientas, no solo ChatGPT, sino muchas otras herramientas de inteligencia artificial para el trabajo narrativo que hacemos en Puentes. Todavía no lo hemos puesto en práctica al aire, pero he estado muy curioso como, bueno, ¿cómo asumes esta información si eres una mamá de 35 años conservadora? No sé, alguna cosa así. Sí, tratando de ser creativo y no ha salido tan bien. Entonces, pues no tengo respuestas como tal vez como me las imaginaría. ¿Qué podríamos hacer para aprender a programar mejor las conversaciones con los chats? O sea, yo he estado también, digamos, a partir de esos experimentos, he estado indagando más como sobre la programación, ¿no? Y ahí estoy consumiendo como varias cosas en Instagram de personas que trabajan en mercadotecnia y están utilizando este tipo de herramientas para la mercadotecnia, digamos, en temas mucho más comerciales, en marketing digital, pero todo con una orientación súper comercial. Entonces estoy haciendo un híbrido. Espero que no salga muy Frankenstein, pero ¿cómo podríamos aprender a hacer mejor programación de las conversaciones con este tipo de herramientas? Tal vez no queda como tarea. No sé si Joana quiere responder. Sí. Bueno, yo estoy en la misma posición, yo estoy bastante desilusionada todavía, por eso le digo el practicante en masculino, porque pienso que todavía le falta. Creo que lo que me ha funcionado a mí ya concretamente es, por eso puse la pregunta en buscar. Yo creo que hay que darle más información que pedirle que busque en internet. Entonces por fin encontré una manera, haciendo esto mismo que dice Alejandro, miles de Instagrams, metiéndome en el mundo que odio de los emprendedores de tecnología, entonces solo veo ese contenido, porque ellos quieren hacer un negocio, ¿no? Están ganando plata. Todo eso es un negocio, gran negocio, no se nos olvide. Entonces también cómo podemos filtrar esta narración de negocio para lo que nos puede servir. Entonces ellos tienen un prompt que ahora lo comparto, para decirle a ChatGPT, porque además ChatGPT en la forma gratuita y también paga, tiene una limitación muy grande de caracteres, entonces no le puedes meter casi. Entonces hay una manera de decirle, te voy a meter varios textos en un tono específico, no me respondas, recíbeme uno, dime el siguiente, recíbeme otro, dime el siguiente, recíbeme otro. Entonces uno le puede meter por lo menos 25 textos y después le dice, escríbeme con este mismo estilo narrativo, tal cosa. Yo diría, se sigue portando como un practicante, un poco un practicante con más criterio. Creo que aprender a ponerle más información de nuestro lado que salga a internet a buscar, sobre todo porque, como dice Alejandro, yo creo que no se nos olvide que lo que está alimentando estos modelos en gran cantidad, que es el gran texto que invade internet, es la información de redes sociales, que es marketing, mucha es en el lenguaje marketing, y esto determina el tono básicamente estadísticamente por cantidad, es más representativo ese tono marketero en redes sociales y por lo tanto en ChatGPT. Entonces, tratar de incluirle nuestro propio tono, nuestro propio texto y alimentarlo con eso puede ayudarnos. Pero yo no, en análisis de audiencias, más allá de decirle como los niveles educativos de entendimiento de ciertas comunidades, el elemento ruralidad, o sea, concretamente como en estadística, cuando uno coge una encuesta y empieza a hacerle zoom y zoom y zoom y le termina preguntando por la mamá, madre, cabeza de familia, con 5 años de educación,
se disminuye mucho la capacidad porque el universo de datos se disminuye mucho. Solo tiene de pronto 3 o 4 textos de una madre, cabeza de familia, con este nivel de educación. Entonces, lo que me va a dar no va a ser poderoso, no va a ser representativo. O sea, todavía utilizarlo en donde pensemos que hay muchas personas que son de ese tipo de característica de audiencia, porque hay más probabilidad que tenga texto donde aprender de ese tipo de audiencia. Entonces, sí, pensar que sigue teniendo el elemento estadístico, ¿no? Como que no puede llegar a unos nichos demasiado pequeños porque no tiene datos para alimentarse de esos nichos. Pero si le metemos el texto, podemos de pronto acercarnos. Un ejemplo, le puedes meter muchos textos escritos por ese tipo de audiencia y después pedirle algo de eso. Él complementó con una pregunta sobre los textos, que si pueden ser, en qué tipo de formato, si pueden ser PDF. Eso es lo más maravilloso. Yo tengo un problema en los ojos, entonces yo todo el día me salto, hago typos, me salto cosas y él me resuelve todo. Le puedo meter texto sucio, fórmulas o sea, es limpia, tiene esa capacidad de encontrar palabras donde las haya y hacer sentido. Entonces no importa el formato, copy-paste, de donde lo tengas, pegarlo, pegarlo, pegarlo. Ah, ok, entonces PDF no, o sea, más bien texto. Pero incluso en PDF, yo cojo el PDF así y le copio salvajemente como pueda y le pego. Y funciona bastante bien. O sea, le hace sentido. Es como lo que yo les decía, es una máquina de hacer sentido narrativo. O sea, busca donde sean las palabras, las une y busca como donde está ese red thread como más poderoso y ahí inventa la historia. Entonces, ayuda mucho como a que sea cualquier formato. Listas, incluso gráficas. Tú le pones una gráfica a ChatGPT y le dices cuáles son los datos más relevantes de eso y escribe la leyenda de la gráfica. Y Cristina, hay una pregunta. Habías hablado hace un momento de las maneras, cómo hacer estas prácticas de manera segura, cómo un poco resguardar la privacidad y evitar riesgos en la medida de lo posible cuando usas estas herramientas, porque la inmensa mayoría de las organizaciones que van a querer usar esto seguramente trabajan con datos bastante sensibles y con poblaciones que están en riesgo. Pues esa es una pregunta muy buena que también me gustaría que Joana nos diera pistas, porque yo, como estoy como haciendo como uso en lo más práctico posible, les voy a mostrar cómo yo lo hago. Para ChatGPT hay una nueva opción donde uno puede esconder el historial, ¿cierto? Entonces yo, perdón, me paro acá en el chat y le digo acá en settings, en general, yo digo data controls y le digo no me entrenes con mis datos, no entrenes con mis datos, ni guardes historial, ahí lo ven, ¿cierto? Y le pongo, y me queda así, o sea, no está entrenando con mis datos. Lo que yo le pongo, lo hago y ya, se borra. O sea, Eso es él te responde directo a lo que tú le estás pidiendo con lo que le estás dando, pero no lo guarda para así, mira. seguir educándose. O sea, digamos, yo le pregunto, dame 3 mensajes. Sí, entonces, digamos, hay veces, yo trato de no darle nombres de organizaciones, de siempre quitar datos personales como arrobas, todo eso en lo posible. Pero digamos, ahí, digamos, no tiene historia de lo que le estoy dando y no está entrenando con mis datos, que ya es un gran avance. Una cosa que sí pasa es que si tú preguntas, ¿no? Si tú compartes mis datos y tal, ahí sí se comparte por la moderación de contenido. Entonces, aunque no sea para entrenar, aún pasa por moderación. Ah, sí, igual es por eso yo le trato de quitar el nombre de las organizaciones, porque igual las personas que lo están viendo, ellas están controlando
contenido dañino, lo pueden ver. Y quizás lo siguiente de los trabajos que tocan es hacer manuales de estilo, guías para organizaciones de derechos humanos y para manejar la información de manera sensible en estas herramientas. Probablemente sean herramientas paralelas que hay que ir desarrollando a medida que vamos aprendiendo cómo usamos esto para la ventaja de este campo. Sí, pero ahí Laura, una cosa que creo que es importante y es como la metáfora del fuego y rodar el fuego. Creo que si no, como yo tengo un hijo de 8 años, él aprende que el fuego quema, ¿cierto? Si no probamos estas herramientas en unos settings controlados, no entendemos de qué estamos hablando cuando hay un daño, cómo es, y cómo, por qué se roban mis datos y dónde quedan y cómo se ve. Entonces creo que lo mismo que el fuego toca probar todos y todas y todos de alguna manera con estas formas, sin dar datos todavía grandes ni nada, pero tratando de ver cómo es el funcionamiento de esa generación de nueva información y qué es lo que pasa entre A y B, entre que yo le entrego la información y qué es lo que sale. Porque si no es complejo, que sea como a través de guías y metáforas, no complejiza un poco, hay como que cacharrear como en las manos y generar. Tenemos una pregunta, Paulina, sí. Muchísimas gracias. Yo también estoy completamente revolucionada y muy agradecida por su trabajo. Para mí particularmente es súper inspirador ver a mujeres liderando estos esfuerzos, ¿no? Porque son, como sabemos, muchos hombres en el mundo de la tecnología y me encanta ver cómo aportamos miradas y posibilidades tan generosas y tan pues alineadas, ¿no? a las necesidades de sociedad civil. Así que muchísimas gracias. Supongo que mi pregunta es desde la perspectiva del juego y de los juegos, ¿no? Porque esa ha sido una forma humana a través de la cual también hemos reapropiado muchísimas de estas tecnologías y hemos dadoles un sentido vital, ¿no? Más allá de la destrucción o la extracción. ¿Cómo se cruzan estos universos de practicantes, de comunidades de usuarios, con el mundo de los videojuegos? Es como una gran interrogante que tengo, que también es un mundo como hipermasculino y donde pues también circula muchísima desinformación, tendencias antisociales, antihumanas. Nada más me generó esa curiosidad, está un poco fuera del rango de lo que compartieron, pero pues quería ver también su perspectiva sobre eso. Muchísimas gracias. Interesante la pregunta, puedo empezar, pero quizás también Cristina tiene insights. No tengo una respuesta así directa, pero y también no quiero estigmatizar el mundo de los videojuegos, que ha cambiado también bastante, hasta la participación de mujeres, desarrolladoras, desde Gamergate, mucho ha pasado. No sé si siguieron, pero fue un episodio ahí sexista con la comunidad de juego. Entonces yo no soy experta en eso y hay muchos niveles, ¿no? Pero sí hay una sobreposición ya histórica de las comunidades de juego, la misoginia y las comunidades de far right y la apropiación tecnológica, ¿no? Hay esa sobreposición de por ahí y de cómo la extrema derecha también se apropia rápido de muchas herramientas tecnológicas antes hasta que la izquierda o quien lucha por derechos humanos y tal.
Entonces creo que es súper chévere el trabajo que está haciendo Cristina, porque es una hacker ahí también, que de hecho, está hackeando, es una herramienta que tiene ahí su lenguaje de marketing y tal, y lo está pensando de otra manera. Entonces, pues, esas son las cosas que me venían a la mente cuando pensas, pero no soy experta en la comunidad de juegos y me quedo ahí acotada en eso, en la respuesta. Ahí no sé si Cristina tiene algo que agregar. No, o sea, yo entiendo un poco la pregunta de Paulina, porque a mí también he pensado en eso, he pensado y me quedo con la frase de Joanna sobre more fast and break things. Creo que hay veces ese mundo de la gamification de alguna manera tiene esa idea un poco tiene un elemento de adicción, de los hooks cerebrales y del behavioral, pues las ciencias de comportamiento que nos llevan a estar ahí. Y también creo que en esto, por eso vuelvo a la hoguera, ¿no? Creo que una de las, o sea, yo paso muchas horas en esto y también vuelvo a preguntarme cómo no entrar porque el diseño de estos mismos chatbots tiene unas maneras para que estemos más tiempo ahí, está guardando unos datos, nos permite la manera en que las cajas están diseñadas, organizadas, o sea, también tiene gamification en sí mismo. Digamos, una gran pregunta es por qué ese chat GPT no es comunitario, porque no podemos escribir ya textos comunitarios de primera, eso va a venir después, pero es una idea muy individualista y por eso yo pienso que yo trato de hacer todas estas cosas en comunidad, como sentarme con varias amigas o amigos y hacer esto, porque a veces me siento muy sola, y se va volviendo y eso creo que es lo común que tiene como con el mundo de los videojuegos, que el diseño de esos espacios, y no nos olvidemos, esto también genera opinión pública, ¿no? También genera discursos a largo plazo, genera maneras en que todos estamos entendiendo el mundo, y todas y todos, porque estamos viendo, se alimenta el mismo cúmulo y lo que estamos recibiendo es igual, o sea, parece que estuviéramos en una relación con la máquina, pero en realidad estamos en una relación con la opinión de otras y otros sobre el mundo. Entonces creo que ese es el diseño, creo que es lo común que tiene con muchas cosas, pero una de las cosas es que las diseñadoras están tomando y los diseñadores decisiones sobre nuestra interacción con esta herramienta, digamos. Buenísimo, súper, súper interesante esa conversación. Yo creo que es la primera, ¿no? Me parece que hay un montón de cosas ahí más a profundizar. Ih, estou falando espanhol. Acho que a primeira temos, estou confusa, temos muita coisa para aprofundar. Eu saio com muito mais perguntas e melhores perguntas, o que é mais importante. Perguntas melhores das que eu tinha no começo dessa conversa, e fico já cheia de ideias de percursos aí que a gente pode fazer, inclusive exploratórios, e uma coisa que a Cristina falou que é super importante, coletivos, né, em comunidade, sobre esse hackeamento, né, como disse a Joana, talvez seja um bom momento para já se começar a trabalhar juntos para hackear essas ferramentas e fazer coisas totalmente diferentes do que nós mesmos, né, que já temos alguma intimidade com o mundo da tecnologia, somos capazes de esperar de uma coisa nova como o chat GPT, né? GPT. Então, muito obrigada pela conversa, muito obrigada pelas apresentações, pelas trocas, pelas perguntas, pelos comentários, foi excelente. Eu gostaria de lembrar que a gente tem um linkzinho para um poll, um questionáriozinho muito simples, que acho que a Zurré vai colocar aqui para a gente, para, enfim, vocês poderem também sugerir coisas ou mostrar o quanto que vocês acham interessante de repetir esse tipo de evento aberto, se foi útil, se foi bom, se foi proveitoso. É muito bom poder ouvir de vocês, e a gente vai entrar em contato na sequência, mandando uma mensagem para todo mundo que veio e para as pessoas que se inscreveram,
com alguns links de follow-up mesmo, e com a gravação da conversa, com referências também que foram compartilhadas aqui pela Cristina e pela Joana, para vocês terem esses recursos aí disponíveis também nas suas caixas de correio. E super obrigada, gente, foi um enorme prazer. Para aqueles que ainda não tinham vindo antes participar das tertúlias, super legal conhecê-los, e seguimos em conversa, seguimos em diálogo. Muito obrigada. Foi um prazer tê-las aqui também. Obrigada, adorei. Eu também, adorei. Uma conversa para lá de instigante. Foi tudo Obrigada, maravilhoso. Maravilhoso. Obrigada, gente. Até a próxima. Faremos mais. Faremos Obrigada. mais. Obrigada. Gracias. Tchau. Tchau, graças. Creo que... No quiero cerrar. Marta e Ana, obrigadíssima pela participação de vocês, pela presença, sempre fundamental para a gente ter essa conversa tão ampla. Ah, Ricardo está aqui. Ricardo, você não conseguiu não ver, você não conseguiu deixar de participar. Ótimo. Essa estava muito instigante, né, esse papo. Eu não consegui acompanhar tudo, mas eu consegui estar, pelo menos, com o aparelho ligado e ouvia de vez em quando aqui um pouquinho. Muito legal, que bom. Essa foi muito curiosa mesmo, aprendi um montão. Eu fiquei triste de não poder acompanhar tudo. Na próxima eu vou acompanhar tudo. A gente gravou, e aí podemos compartilhar a gravação também, porque, nossa, tem muita coisa